Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch con otra entrega de Imago. En este día vamos a hablar de la raíz del temor. Antes de empezar en nuestro podcast vamos a saludar y a enviar un agradecimiento gigantesco para todos los países que semana tras semana y cuando publico episodios pues me siguen a través de las diferentes plataformas. Hay muchos que escuchan en iVoox, otros en Spotify, en YouTube o tal vez con reproductores externos. A todos ellos les envío un enorme abrazo, empezando por muchas gracias Costa Rica por escuchar. A todos los escuchas que son tan fieles en Bélgica, muchísimas gracias Bélgica, un abrazo muy fuerte. Gracias también a España por estar presente, a República Dominicana, a Estados Unidos y a Francia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en Imago cada semana. Bien, vamos a entrar a hablar de la raíz del temor. Tenemos que recordar que el temor es una emoción humana que surge como un sistema de supervivencia. Desde la época de las cavernas o los registros humanos, había un mecanismo que se activa cuando hay un peligro inminente. Eso todos lo sabemos. El temor, entonces, o el miedo, es una emoción, una reacción necesaria para la subsistencia que nos ayuda a actuar de forma rápida ante el peligro. El problema y por el cual es que estoy desarrollando este episodio es cuando sentimos en nuestra vida un temor o un miedo cíclico y continuo que nos produce una ansiedad, una inseguridad, que no nos permite disfrutar del día a día. Si alguno siente que lo que estoy hablando les ha pasado, es esto, es que a veces desarrollamos el temor como un estado que se nos hace cíclico, crónico y frecuente. No es por una reacción, no es porque, por ejemplo, como en la selva, que un tigre va a cazar una gacela y la gacela huye y después ya la gacela pasa a un estado de tranquilidad como es natural en los animales y como debería ser natural también en nosotros cuando pasamos alguna preocupación, algún temor, pero ya deberíamos de volver a un estado de relajación. Usualmente no volvemos a este estado de relajación porque en el sistema de vida que tenemos se ha acuerpado y se ha sostenido mucho la anormalidad de una sociedad continuamente estresada. Este estrés perenne se ve como algo normal o natural en nosotros y no es así. Nuestra naturaleza es el equilibrio y la armonía. Y cuando nosotros sentimos temor, cuando sentimos miedo, no podemos disfrutar ni sentirnos equilibrados ni en armonía porque hay un desbalance, hay algo que nos perturba. ¿Cómo podemos hacer, que este es el episodio de hoy, un poco una especie de cápsula, cómo podemos hacer para aproximarnos y reconocer más que todo este tipo de emociones, este tipo de sentimientos, identificarlos y trascenderlos de alguna manera que sea fácil para nosotros en el día a día? Bien, hemos tenido periodos complicados siempre, no solamente con el tema de la pandemia. El ser humano pasa por diferentes etapas y problemas personales que le conducen a tener una ansiedad, por ejemplo. En estos 2 años últimos hemos pasado un proceso duro, intenso, en diferentes esferas de la vida, como puede ser la parte económica, la parte emocional, la parte mental, la salud, etcétera, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Y aparte del tema de la pandemia, todos en algún momento hemos experimentado crisis o cambios en nuestras vidas. Entonces, con todo lo que hemos hablado en muchos episodios que hemos hecho de Imago, deberíamos de tener claro que nosotros somos un espíritu y somos una conciencia, ¿verdad? También sabemos y hemos estudiado que tenemos una mente externa y que esta mente externa está creada o ha sido creada por las estructuras sociales, las instituciones y los programas que hemos ido adquiriendo en nuestro desarrollo y nuestro crecimiento hasta llegar a la adultez. Es decir, hemos absorbido mucha información
que nos ha configurado una mente exterior, superficial, que es la del automático y la de la respuesta inmediata, sin reflexión. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un temor, lo primero que tenemos que hacer es observar cuál parte de mí es la que está percibiendo el evento, la circunstancia o la situación que me preocupa. Porque si yo estoy siempre identificado con mi cuerpo físico, con mis emociones y con mis pensamientos, y creo que soy una víctima del destino, porque no me he descubierto a mí mismo, no me he conocido a mí mismo, no sé cuál es mi origen de carácter supremo, de carácter divino, de carácter intangible y espiritual, pero que me amplía las opciones, entonces efectivamente me voy a sentir desamparado en un abismo. Esto es importante que lo recordemos. ¿Y por qué? El temor viene de la carencia, de la sensación, el sentido y el estado de la carencia. No viene de la abundancia ni de la prosperidad. La abundancia y la prosperidad son estados que se pueden reflejar en el plano material. Nosotros podemos conocerlos en el plano material, pero también, y muy importante, hay un estado de abundancia y de prosperidad que fluye a través de mí dentro de mi ser y que se manifiesta en cómo me siento, en mis emociones y en mis pensamientos, porque siempre hay que recalcar para que se nos grabe que somos energía. Y tenemos diferentes fuentes de energía. Tenemos energía vital, pero también tenemos energía psíquica. Y hay una energía de carácter superior, que es la que puede fluir a través de nosotros y con la cual, con el conocimiento de nosotros mismos, podemos acceder a un campo más expandido y relajado de opciones en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado de carencia en el que siempre sentimos, por ejemplo, amenaza de perder, de ser rechazados, voy a decir ciertos tipos de temores, temor a la pérdida, por ejemplo, temor a una pérdida de un trabajo, temor a una pérdida de una relación de pareja, temor a una pérdida de una amistad, temor a no ser aceptados, temor a ser rechazados, temor a no lograr mis objetivos en el futuro en la vida, temor a enfermarme, temor a morirme, temor a no poder hacer aquello que yo siempre he querido hacer, temor ante la incertidumbre, en fin, incertidumbre que puede ser de muchas condiciones que no necesariamente me están ocurriendo en mi vida personal, pero que yo me puedo asustar porque las veo en el planeta, en otras vidas, en otras personas. Y yo dejo que estos temores se inserten dentro de mí y sean los que me vayan dirigiendo día a día. Todos los que yo he citado. Ustedes me podrán decir, bueno, es que hay circunstancias en las cuales uno se tiene que preocupar porque la parte económica, la parte de la salud, o llega un punto en la vida en que uno ya se pregunta que qué ha hecho y las relaciones de pareja y el futuro, todo esto. Sí, nosotros nos podemos preguntar y nos podemos cuestionar, pero en este momento lo más importante es aterrizar y ver cómo vivo yo mi día a día. Porque todas estas cosas que yo he dicho, del ser aceptados, del ser rechazados, del temor a perder afectos, a perder situaciones, a perder cosas, está muy anclado en el afuera. En el afuera, lo que yo percibo, no en el adentro, en mi interior. Para que yo pueda lograr una calma, yo tengo que hacer una diferencia que yo cuando percibo la vida, la veo con unas gafas, con unos lentes, que pueden estar revestidos de obstrucciones si la veo desde la mente externa, o puedo ver a través de unos cristales que sean claros si la veo a través de mi espíritu o mi conciencia superior. Hasta ahí vamos claros, ¿verdad? No es lo mismo que yo perciba mi vida a través de unos lentes que están obstruidos y sucios y con ese filtro vea la circunstancia de forma oscura, sin opción, sin oportunidad o con temor de repetir circunstancias desagradables en mi vida, a que yo me dé la oportunidad, que la tengo que elegir, de calmar, serenar y observarla con otros ojos.
Entonces, la simpleza de este asunto también tiene una complejidad, porque nosotros lo que nos vemos es atrapados en una red en la cual continuamente nos asustamos, tenemos miedo, volvemos a ese abismo, a ese precipicio a través de esta mente externa por el hábito. Anotemos, tenemos un hábito a temer, tenemos un hábito a tener miedo, tenemos una costumbre. Esta es la vieja versión de nosotros mismos, no es nuestro ser genuino. Hay que romper este hábito para que podamos quitar el velo y descubrir lo que realmente somos. Y nadie puede hacerlo más que nosotros. Entonces tenemos que romper este hábito y esta costumbre a estar temerosos, ansiosos, a tener momentos muy pequeños de estabilidad y de calma para expandir esta serenidad a través de nuestro interior. Entonces, el temor, yo dije, surge de la carencia, del estado de carencia, los miedos, todos los miedos. El temor fundamental es que hay como un vacío y una oscuridad que no significa otra cosa que la ausencia de mí mismo. Y el mejor ejemplo que se me ocurre es cuando tengo que entrar en una habitación que es desconocida para mí y está todo oscuro, no hay ninguna luz. Entonces yo no sé qué me voy a encontrar allí adentro. Y una vez estoy en la puerta, pues me asusto, me da miedo, no quiero entrar. ¿Y qué es lo que hago? Me devuelvo, huyo, me marcho, no entro. Muchas veces en la vida, durante muchos momentos, nosotros estamos a las puertas de esta habitación, de adentrarnos en nosotros mismos, sobre todo cuando estamos en circunstancias y procesos complicados, complejos que debemos hacer introspección, y cuando estamos a las puertas, este susto, este miedo, le damos un protagonismo que se hace gigantesco y nos impide entrar en el autoconocimiento. Este vértigo es que nos da pavor vernos a nosotros mismos o encontrarnos. No nos hemos dado la oportunidad. Entonces, por eso es que se nos vuelven crónicos este tipo de temores. Estamos hablando de miedos y de temores generales, no estamos hablando de cosas gravísimas, traumáticas y serias, ¿verdad? Esto es para las personas que me han preguntado por el tema de la ansiedad, por ejemplo, del temor, de la incertidumbre que se presenta con frecuencia y que viene disfrazada de diferentes personajes dependiendo de la circunstancia que estemos viviendo. Entonces, cuando hablamos de la ausencia de mi presencia, es que yo no estoy ahí para acompañarme durante el trance en el cual yo siento que puedo salir perjudicado, que puedo perder. Porque yo siento que puedo perder. Siempre el temor es porque voy a perder algo. Pero no es lo mismo vivir esta impresión, porque es una impresión lo que yo me llevo, de que puedo perder algo en ausencia que en presencia. Cuando yo vivo desde la mente externa, estoy ausente, porque están todos los programas infundados incluso de temor, de carencia, de pobreza, de un montón de cosas, ¿verdad? Y no hay seguridad. Entonces estoy afuera de mí. Cuando yo hago presencia, es cuando estoy en mí. Entonces puedo entrar en esta habitación oscura con la confianza de que no estoy solo. Ahí hay una diferencia. No estoy solo, yo estoy aquí conmigo para acompañarme. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entrar. Y una vez entré yo, empieza a aparecer una luz, porque puedo ver ya las figuras que hay dentro de esa habitación y darme cuenta que aquello que yo temía era más grande porque era una idea. Me interesa mucho que comprendamos que los temores pueden tener un asidero en circunstancias reales, pero nosotros, la visión que tenemos de este miedo o de este temor es una idea sobre la cual nosotros tenemos el poder de hacerla más grande y protagonista o de hacerla más pequeña y que se diluya en una calma y una serenidad que yo elijo. Entonces, la presencia es una elección. La ausencia
es una costumbre que he tenido. Estoy acostumbrado a vivir en la mente externa y ausente de mí. Ya no voy a temer porque voy a hacer presencia. Y es desde esta forma en la cual yo empiezo a entrar en una constancia en la cual puedo ver de dónde viene el temor. Y aunque no sepa todas las raíces profundas, si yo he tenido el hábito de asustarme durante mi vida o de temer por cualquier circunstancia externa, yo voy a cambiar esta forma de percibir la vida, me voy a quitar estos anteojos, estas gafas externas, los voy a dejar por allá y voy a ver con claridad, porque yo tengo que identificar mis emociones para darme cuenta cuál es la realidad ahorita en este momento presente. Porque lo que yo tengo que hacer entonces como para ayudarme es cambiar mi actitud ante las emociones que yo percibo como una energía. Recordemos que hay energías de alta frecuencia y hay energías densas, ¿verdad? Y si yo estoy siempre en la preocupación, la angustia, el estrés, la ansiedad, mi frecuencia va a ser densa, me va a anclar, me va a paralizar, me va a limitar en mi desarrollo, en mi evolución, en mi serenidad y en mi amplitud. Entonces, primera cosa que debo hacer es cambiar mi actitud ante la emoción, reconociéndola. Si yo lo que siento es una ansiedad, un vértigo, un miedo, un pavor, entonces voy a decir, siento miedo, siento vértigo, siento pavor. Y ahí voy a analizar un poco qué significan esas palabras para mí, qué significan esas emociones. Porque muchas veces cuando le ponemos nombre a las cosas, podemos ver más su connotación y de dónde vienen. Y vamos a descubrir que no necesariamente ese temor viene de donde yo creía. Puede ser un temor aprendido. Aprendido en la infancia, en la adolescencia o en la sociedad. Que yo lo he acuñado como que es parte de mí, pero me doy cuenta que no. Que yo soy libre de aquello, que es que yo tenía una costumbre ahí. Y que las cosas no son tan graves tal vez como yo las estoy percibiendo. Pero ya le puse nombre, ya lo identifiqué, no le voy a huir. Estoy allí. Y entonces también puedo ver si siento rechazo, si siento un abandono, si siento una pérdida, si estoy frustrado, digamos, me siento frustrado o estoy cansado, porque a veces también el temor y el miedo es el cansancio de la vida, el sinsentido, lo absurdo que para muchas personas representa las circunstancias complejas y se sienten como castigados perennemente. Entonces todo eso hay que darle un nombre y hay que darse cuenta qué es lo que nosotros hemos estado sintiendo y cómo vivimos a raíz de eso, porque cuando esto nos pasa cíclicamente se nos convierte en una forma de vida. Por eso yo les hablé a ustedes de lo de la costumbre. Y si yo he estado acostumbrado a vivir preocupado, sufriendo, angustiado o temeroso, sobre todo con miedo, esto se me vuelve un estilo de vida. Y esto es lo que me precondiciona para mi futuro, no las circunstancias, porque yo soy el que creo mi realidad, ¿verdad? Si nosotros creemos que la realidad siempre está ocurriendo afuera por los demás, no por mí, entonces ahí tengo que moverme de la percepción y saber que mi sentimiento de hoy, mi pensamiento de hoy es lo que va a generar mi vida del mañana. Para esto es que vuelvo y repito, estos pasos que pueden parecer pocos pero son importantes, tengo que identificar a través de cuál ojo estoy viendo mi vida. Tengo que ver a través de cuál percepción estoy interpretando los acontecimientos que me ocurren, si es desde la mente externa o si es desde mi ser superior, desde la conciencia. Una vez hago esto, me voy a dar cuenta rápidamente que yo estoy acostumbrado a vivir en una figura de temor que me hace sentir débil o empequeñecido y no me ayuda. Vamos dándonos cuenta que esto no nos ayuda para mejorar. O sea, vivir perennemente en temor nos bloquea, nos limita, nos estanca y no nos permite seguir, ni aprender ni crecer. Y tampoco nos promueve la salud, sino que nos puede hacer contraernos energéticamente, tener un quiebre en el balance, en la armonía, y esto también conduce a ciertas enfermedades de carácter crónico.
o de otro tipo de enfermedades físicas. Y también esta ansiedad que no nos permite y no nos damos permiso nosotros, porque no estamos presentes, sino que vivimos en una angustia, en un sinsabor y no podemos disfrutar de la vida. Y este no poder disfrutar de la vida, del momento presente, de la belleza que hay en cosas pequeñas y grandes, simples, en nuestro día a día, esto se nos vuelve un estilo de vida, lamentablemente. Y lo que en algún momento pudo ser controlado se vuelve para nuestros ojos externos incontrolable. Entonces es como que creamos una especie de monstruo a partir de la idea que tenemos de una circunstancia. Quiere decir que yo interpreto un evento, una circunstancia y lo magnifico. Vean qué importante, yo lo hago grande y lo hago que protagonice mi vida. Entonces, si nosotros mismos ya sabemos cómo es que funciona esta configuración, sabemos también que al igual que puedo magnificar un temor y asustarme y pensar y temer y empezar a ver todo negativo y atraer más pensamientos del mismo tipo y a manejarlo como un estado continuo, puedo también el otro lado de la moneda hacer presencia. No me voy a abandonar y descubrir que yo puedo hacerlo más pequeño, reducirlo y llevarlo a un punto en que aunque sea una cosa que está afuera, en el exterior que pueda ocurrir, no le voy a dar el protagonismo de mi vida, sino que voy a escoger vivir en calma. Por ejemplo, para que yo empiece a percibir esta abundancia que hay dentro de mí y que se puede expresar en todos los planos de la materia. Esta prosperidad, esta calma, esta serenidad, y poder permitirme también experimentar otras emociones, ¿verdad? La alegría, la paz, la plenitud, para poder crear y hacer cosas que a mí me gustan hacer y vivir tranquilamente. Y quiero cerrar porque este es un episodio corto, pero para la reflexión, recordando los pasos. Hay que darse cuenta con qué ojo vemos la vida. ¿Cuál es la realidad que yo estoy creando todos los días? Una realidad basada en el temor, en la carencia, en cosas que inclusive ni siquiera han pasado desde la mente externa, que es limitada, que es automática, desde un hábito de vida, que tengo una costumbre de vivir en el temor. O estoy percibiendo mi vida desde la presencia, porque no hay tal vacío. El vacío es que yo no me conozco y no estoy conmigo, eso es todo. Así que hay que hacer autoconocimiento, autoescucha, autoobservación y darse cuenta si realmente es tan grande este temor o esta figura que tenemos. Y saber qué es lo que quiero para mí. Y conocer y entender que podemos transformar este hábito y esta costumbre de vivir temerosos desde la carencia a pasar a crear nuestra realidad y a conocer nuestra naturaleza desde una presencia, cambiando la actitud que tenemos de percibir los eventos y cambiando la emoción, reconociendo con palabras y con nombres y apellidos qué es lo que sentimos, cómo lo estamos viviendo. Y a partir de allí, cuando yo ya le he puesto un nombre, cuando lo he reconocido, entonces voy a pasar a tener una interpretación más saludable de la vida, porque necesito que esto se me haga un hábito y costumbre. Y hoy quiero cerrar recordando que para que todas estas cosas se puedan manifestar en el plano de la vida diaria y transformar nuestro estado interior y exterior, porque todo está unido, yo tengo que tener un hábito. El humano necesita hábito, disciplina. Entonces, esto no me sirve si yo lo hago solamente un día, porque el trabajo interior es un trabajo de toda la vida. Hay que hacerlo todos los días, hay que aplicarse. Entonces, ya sabemos unos pasos que tenemos que hacer y entendemos el tema de las percepciones y la interpretación del temor y cómo lo puedo manejar. Y que ese vacío, esa oscuridad, ese vértigo y esa soledad que tal vez puedo percibir no es otra cosa que es que yo no me he encontrado conmigo, no me he escuchado, no me he abordado o no me he asumido. Y lo que es más importante, no me he dado cuenta que yo soy un ser espiritual superior. Esto es lo importante aquí. Siempre que viva a través de la mente externa y de los programas sociales y de la pequeñez y la clasificación de todos los programas automáticos, me voy a sentir desvalido,
cuando yo sé que yo soy un espíritu y que soy de carácter superior, yo tengo otra visión de la vida, aunque esté en esos eventos o esas circunstancias, porque empiezo a adquirir confianza, certeza, calma. Eso es lo que tenemos que aprender. Y para eso hay que entrar en esta habitación que les dije, ver las emociones, ponerle nombre, cambiar la actitud, identificar cómo he estado viviendo y darme cuenta que necesito cambiar mi viejo ser obsoleto, programado en la costumbre del temor por lo que verdaderamente soy, por mi realidad y mi naturaleza, que es una conciencia de carácter superior que puede vivir las circunstancias disfrutando del día a día. Y con esto cierro para que no se haga más largo, pero que espero que les haya quedado claro el inicio y también de este autoconocimiento y también que puedan aplicar estas cosas en la cotidianidad. Les envío un abrazo enorme a todos y que tengan una feliz semana.